Pues, hermanos, muy buenos días. Qué placer estar con ustedes. Tenemos un invitado especial. Él es egresado del Seminario Bíblico de Puebla, también es maestro y bueno, encargado de lo que es el área de docencia ahí en el seminario. Me ha invitado varias veces como maestro y su nombre es David Rojas de Ita. No solamente es maestro, es teólogo, es pastor y es un placer el tenerlo esta mañana con nosotros. Así que démosle una bienvenida a David Rojas, que Dios lo use grandemente. Adelante, David. Bien, pues buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Pues antes que nada, muchas felicidades por este año más que les está permitiendo el Señor cumplir como congregación. Es un honor poder estar con ustedes en este aniversario, su primer aniversario. Para mí es un gran placer estar aquí. Para mi familia que también pues, está acompañando, mi novia, es un placer estar aquí con ustedes. Nos es un gran gusto poder estar deleitándonos con ustedes en esta obra que el Señor está haciendo en sus vidas y a través de sus vidas. Y pues es un honor, no sabía que era su aniversario, pero me estoy topando con esta sorpresa y gracias a Dios por la invitación y gracias Pastor también por la invitación, por estar siempre dispuesto a apoyarnos en el seminario y sobre todo también por esta invitación, la confianza y todo lo que el Señor está haciendo a través de su vida y gracias a Dios por la vida de la Iglesia Bíblica AMAT. Pues estamos, además de celebrando un aniversario, estamos celebrando también el comienzo de una serie, de una nueva temática, que es los mandatos de la Iglesia, los 4 mandatos más ignorados de la Iglesia. Y pues para mí es un honor poder estar compartiendo la palabra y poder estar con este tema de orando unos por otros. Quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta cuando hablamos de la oración. Las siguientes preguntas es, 1, ¿nos hemos preguntado qué es la oración? ¿Sabemos definirla? Si alguien nos preguntara, oye, ¿qué es la oración? ¿Podríamos nosotros dar alguna definición? ¿Podríamos explicar lo que es? ¿Sabemos nosotros lo que es la oración? Ahora también, no solamente basta con el hecho de saber el concepto, sino también preguntarnos, ¿qué tanto nos gusta orar? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos, oramos, ¿qué es lo que hacemos antes de emprender algún nuevo proyecto, alguna nueva obra, alguna nueva tarea, alguna cuestión que necesitemos sabiduría de parte de Dios? ¿Estamos orando? ¿Es un hábito que tengamos? ¿Comprendemos la importancia de orar? Estas preguntas y más podemos estar realizándonos en cada momento de nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en comunidad, en nuestra vida unos con otros. La oración es un tema fundamental, un tema básico, un tema tan importante, pero a veces tan común que a veces ignoramos su importancia. Quisiera que viéramos el siguiente video y que reflexionáramos un poco en este contenido que veremos en este video que a continuación presentaremos. Es que si adelante lo pueden poner. ¿Cuántos conocemos el Padre Nuestro? Mateo 6, a lo mejor lo hemos recitado de memoria. ¿Cuántos conocemos el Salmo 91 o lo hemos leído? ¿Cuántos conocemos diferentes partes de la Escritura, diferentes oraciones? Pero ¿cuántos realmente las estamos llevando a la práctica? Y esto nos puede llevar a pensar, ¿qué pasaría si nuestra vida de oración cambiara? Y esto nos debe llevar a una pregunta anterior. ¿Estamos satisfechos con nuestra vida de oración? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos realizar. Cada uno de nosotros debemos estar preguntándonos estos elementos. Ahora, cuando nos preguntamos qué pasaría si nuestra vida de oración cambiara, es porque estamos reconociendo que necesitamos o que queremos crecer en ello. En esta tierra todavía no estamos terminados. Estamos en un proceso continuo de perfeccionamiento a la imagen de Cristo Jesús. Sin embargo, eso nos debe llevar a pensar, primero agradecer a Dios porque Él tiene paciencia para con nosotros, pero también
reconocer que necesitamos seguir cambiando, seguir creciendo a imagen del Señor Jesucristo. Y la oración la podemos ver con los siguientes puntos. Definir qué es la oración. Si nosotros pensamos que la oración es solamente un conjunto de recitar algún rezo, recitar algunas cuestiones que están en la Escritura, pero no lo vivimos, entonces la oración puede llegar a estar siendo afectada, no puede estar realizando su papel. Aunque ya nos están haciendo favor de colocar el video, quisiera que pusiéramos atención a esta reflexión que viene en este video. ¿Y cuántos nos podemos llegar a identificar con esta situación? Sentarnos, a lo mejor dar gracias a Dios por los alimentos, a lo mejor por las mañanas, pero realmente cuando está haciendo una comunión con Dios. ¿Cómo es nuestra oración? Estamos ya en una parte rutinaria, en una parte de costumbre, de obligación, como decía el video. Estoy aquí porque es mi obligación. Como creyente, como creyentes podemos llegar a tener diferentes conductas, pero no necesariamente podemos hacer cosas por convicción o por amor a Dios. Pueden ser por costumbres. Ahora, si nuestra oración es correcta o nuestra motivación para orar no está correcta, necesitamos seguir avanzando y preguntarnos esto: ¿qué pasaría si nuestra vida cambiara, si nuestra vida de oración cambiara? La oración la podemos definir de la siguiente manera, la siguiente diapositiva. La oración básicamente es hablar con Dios. Esa es la oración. No es una serie de textos que hay que recitar. Tenemos oraciones en la palabra de Dios que nos ayudan de guía, que podemos memorizar y que podemos decir convencidos y creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Pero también es orar con Dios, hablar con Dios en intimidad. Eso significa contarle lo más profundo de nosotros, abrir nuestro corazón, estar en una relación con Él. Así como hemos hablado cara a cara con alguien, o a través de Zoom, a través de una interacción, es hablar cara a cara con Dios. No le vemos, ciertamente. Nuestros sentidos todavía no lo perciben, pero es la preparación para lo que vendrá cuando estemos en su presencia. En ese día estaremos cara a cara con Él y le veremos con Él. Pero, ¿qué tanto le estamos anhelando hoy? Esto nos lleva a explorar los siguientes puntos. Que la oración es hablar en intimidad con Dios. Por lo tanto, si es hablar en intimidad con Dios, conociendo a aquel que amamos y que anhelamos que venga, necesitamos ver la oración como una prioridad. Ver la oración como prioridad. Oremos como prioridad en nuestras vidas. ¿Por qué razón es una prioridad? Es un mandato. Si examinamos las epístolas de Pablo, los libros de la palabra de Dios, los salmos, notamos constantemente que hay oraciones. Y Pablo es muy enfático en esto, que oren por él. Pedro también. Juan habla también en cuanto al tema de la oración. Pero Pablo le da instrucciones a la iglesia y quisiera leer en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, lo siguiente. Si gustan escucharme o en sus Biblias ir a 1 Timoteo 2, del 1 al 4, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Pueden seguir con su vista o escuchar. Dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pablo exhorta constantemente en sus cartas a orar, pero en este en específico nos habla de diferentes tipos de oración, plegarias, peticiones, acciones de gracias. Básicamente la oración es abrir nuestro corazón ante Dios, llevando lo que necesitamos, llevándole a Él la necesidad que tenemos, llevándole a Él nuestra gratitud, intercediendo por otros. Es un mandato. Por eso es prioridad.
Si nos dan una orden, una instrucción en nuestro trabajo, normalmente no lo dejamos para el final, no lo dejamos, ay, sí, ahí después, ahí cuando tenga tiempo largo. No, porque en mi trabajo me van a exigir que tenga resultados, me van a exigir, oye, ya hiciste el mandato, ya hiciste la encomienda que te dimos. Si nosotros decimos, pues, es que la verdad no tuve ganas, no tuve tiempo, no nos va a ir muy bien en esa área. Dios es Dios de misericordia y es paciente, pero el hecho de retardarnos en obedecer también es desobediencia, porque estamos impidiendo que la verdad fluya. Así que si no estamos orando, siguiendo el mandato, no estamos siguiendo los pasos de Dios. La oración también es prioridad porque refleja nuestro deseo por Dios. ¿A cuánto nos gusta hablar con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestra familia? Tenemos cosas que hacer, tenemos actividades, tenemos trabajos, tenemos compromisos que necesitamos cubrir, pero cuando llega el momento de estar con ellos, con nuestros seres amados, estamos dejando ahí todo lo demás para estar con ellos, porque deseamos estar con ellos, porque los amamos, porque los queremos, porque pasamos un buen tiempo juntos, porque nos importa la persona. La oración es algo igual con Dios. ¿Qué tanto deseamos pasar tiempo con Dios? ¿Qué tanto deseamos a Dios? Si estamos orando por compromiso, estamos orando porque así nos enseñaron, porque tengo que, o porque deseo hacerlo. Porque sí es un mandato, pero también es un deseo de mi corazón. ¿Qué tanto estamos deseando a Dios? La oración es un reflejo de ello. Y también hay que orar como prioridad para reflejar nuestra dependencia de Dios. Cuando leemos en Génesis 3, la caída, el pecado, la serpiente iba dialogando con Eva y el texto nos dice que ante la falsa promesa de serán como Dios, conociendo el bien y el mal, es cuando empieza a ver el árbol de una manera atractiva, grata, de una forma que la envuelve junto con Adán. Sin embargo, esto nos refleja algo. La mayor tentación a la que fueron motivados es el hecho de ser como Dios. En otras palabras, no depender de Dios, ser independientes de Dios. Cuando vemos la tentación, cuando vemos el pecado, es realmente dejar a Dios a un lado, ignorar su palabra, ignorar su voz. Entonces, pecamos, caemos. La oración refleja qué tanto estamos dependiendo de Dios. Cada día seremos tentados, cada día pasaremos pruebas, habrá momentos de tribulación, habrá momentos más difíciles que otros. No sabemos lo que va a deparar el día. No tenemos control de lo que va a suceder en 5 minutos, no está en nuestras manos. Pero sí estamos en las manos de Dios, en las manos de aquel que nos guarda. Martín Lutero, John Wesley, otros personajes de la historia de la iglesia que hicieron muchas cosas favorables donde Dios los usó grandemente para hacer un cambio, un parteaguas. Tenían muchas cosas que hacer, no tenían tecnología como hoy en día nosotros tenemos. La publicación de la palabra de Dios era un poco más lenta y ellos dedicaban lo más posible de tiempo para estar en comunión con Dios. Se levantaban muy temprano para poder estar orando ante Dios. Dicen sus biógrafos que ellos, mientras más cosas tenían que hacer, más necesitaban orar. Necesitaban orar porque sabían que todo el día ocupado que tendrían estaba en las manos de Dios. A muchos nos puede costar el renunciar a nuestro sueño, a nuestras horas de dormir más plácidamente, pero a veces tendremos que ser disciplinados, esforzarnos más, hacer lo que sea necesario, tal vez dejar un poquito alguna parte de entretenimiento para poder dedicarlo a la oración, tal vez hacer ajustes en nuestra agenda, tal vez hacer cosas, hacer lo que sea necesario, porque nuestra vida le pertenece a Dios y nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Si tratamos de caminar solos, sin consultar a Dios, nos va a pasar como Adán y como Eva. Querer ser nuestro propio Dios
porque pensamos que tenemos la capacidad, porque pensamos que podemos hacer las cosas solitos, pero no es así. Dependemos de Dios y el orar refleja esa dependencia. Oremos como prioridad. Y esto nos lleva al siguiente punto. El hablar con Dios nos va a llevar también a verlo como un privilegio. ¿Por qué como un privilegio? En algunas mitologías de otras religiones, en mitologías griegas, los dioses se alimentaban de la adoración de los creyentes. Mientras más los adoraban, más fuertes eran. Bueno, nuestro Dios no necesita de nosotros. Nuestro Dios no necesita que, voy a decirlo con cuidado, que le adoremos o que oremos ante Él, porque Él es suficiente en sí mismo. Su existencia, su poder, su bondad no depende de nosotros. Él es bueno en sí mismo, Él es todopoderoso. Él merece la adoración. Nosotros le adoramos porque Él nos permite hacerlo, porque es un resultado de conocerle. Cuando vemos la perspectiva correcta, no podíamos estar delante de Dios. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Él. Había un abismo entre Dios y nosotros. Nosotros estamos destinados al infierno, estábamos condenados al infierno, pero Dios nos rescató de ahí. Dios nos escogió sin tener algún mérito. Nosotros nos amó y nos ha salvado. Si vemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel necesitaba sacerdotes, necesitaba gente que intercediera delante de ellos, que llevara sus peticiones ante Dios, que fuera a adorar a Dios en el tabernáculo, donde había diferentes barreras, diferentes fases, diferentes, dependiendo de la adoración, debían de ser, podían llegar hasta cierto grado de altar, del tabernáculo, pero solamente una vez al año el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo, donde la presencia de Dios reposaba. Jesús, nos dice Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Nos dice Hebreos 4 del 14 al 16, lo siguiente. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No necesitamos más de un sacerdote, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote que al morir nos dio acceso total a Dios. Por eso el texto está enfatizando, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de Dios. No podíamos hablar con Dios antes. No podíamos hacerlo, pero ahora como hijos podemos acercarnos ante Él. Podemos hablar con Dios. Por lo tanto, cuando vemos la oración como un privilegio, podemos hablar con Dios y desearemos hablar con Dios porque estábamos privados de esa comunión, pero Cristo nos ha dado ese privilegio de hablar con Dios como hijos. No únicamente como siervos, no únicamente como servidores, sino también como hijos. Somos siervos de Dios, sí, somos servidores de Dios, colaboramos en la obra del ministerio, pero también somos sus hijos, que podemos acercarnos con confianza ante Él. Por lo tanto, podemos abrir nuestro corazón. Este texto nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y así nos ha comprendido. Él nos comprende, Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es ser abandonado, lo que es ser lastimado, lo que es ser herido. Él conoce todas nuestras situaciones. Él las vivió en carne propia. Así que podemos abrir nuestro corazón y hallar gracia delante de Dios. Encontrar ese consuelo a través de la oración. Así que cuando lo vemos como privilegio, es hablar con Dios, pero también es hablar con Dios para interceder por otros. Para que, sabiendo la necesidad de nuestros hermanos, sabiendo en qué están, en qué actividades están involucrados, los estados de salud, todo eso lo podemos llevar ante Dios. Es un privilegio, no es una carga el hecho de orar unos por otros, que es el énfasis de esta serie, el unos por otros. Unos a otros, unos por otros, es una de las palabras o de las expresiones más comunes en el Nuevo Testamento.
Se repite continuamente porque el evangelio es relacional. El evangelio es que confesamos que estábamos perdidos sin Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo Jesús, Dios mismo, se hizo hombre para morir por nuestros pecados, limpiarnos al creer en su nombre, al creer en Él y perdonarnos totalmente. De esta manera nos va llevando a una relación con Dios que se expresa en la relación unos por otros. De ahí la importancia de estos mensajes que se estarán estudiando, siendo este el primero, unos por otros, unos a otros. Pero una vez que hemos hablado de la oración como prioridad y como privilegio, también es un privilegio llevar delante de Dios, ante Dios, a nuestros hermanos. Tal vez no sepamos todo de su vida, pero podemos hablar con Dios diciendo: Señor, tú sí conoces lo que está pasando cada uno de ellos, conoces lo que está pasando esta familia, y los pongo delante de ti, que suplas sus necesidades que tengan, su trabajo. Podemos hablar entre nosotros como iglesia. Tenemos no solamente reuniones para pasar el tiempo, sino que es, además de ser un mandato, es un privilegio, porque como iglesia somos familia en la fe. Así que no nos veamos como ajenos, veámonos como este cuerpo amoroso en el que podemos también encontrar apoyo, intercediendo unos por otros también, llevando como privilegio el orar por otros, orar a Dios y orar por otros. ¿Y qué confianza tenemos para orar por otros, para orar delante de Dios por nuestras necesidades, por nuestras acciones de gracias? Porque sabemos que la oración se fundamenta en el poder de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto de nuestro mensaje de hoy. Oremos siendo testigos del poder de Dios. Ora siendo testigo del poder de Dios. Bueno, Dios siempre responde a la oración. No siempre responde como nosotros queremos, pero responde como es mejor. Y a veces sí responde como le pedimos, pero siempre responderá mejor. Porque Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que es correcto. Dios conoce todo. Y Él nos ha dado esa providencia divina, porque no es por nuestras fuerzas. Donde dice Pablo en 2 Corintios 3, en el versículo 4, dice: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En ese sentido, nos está recordando Pablo aquí, no es que nuestra religiosidad o nuestras costumbres, nuestra rutina sea lo que es efectiva, sino que es nuestra dependencia de Dios, porque es Dios operando a través de nuestras vidas. Si no sabemos cómo actuar ante una situación, nos dice Santiago lo siguiente. Dice Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante al ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y Santiago continúa hablando en el versículo 17 del capítulo 1, diciendo lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, la providencia divina es la guía de Dios, el que nos alumbre, el que nos vaya guiando hacia los pasos a dar. Gracias a Dios por un año más, por un año que nos ha permitido cumplir como congregación. Lo celebramos como cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué vendrá después? Los planes, los proyectos, los ministerios que vienen, los programas, los proyectos, tendrán que ser guiados en la providencia de Dios. El apoyo que le demos a los que están presidiendo el cuerpo, el pastor Romero y todos los líderes,
serán guiados por Dios, pero también intercedamos por ellos. Intercedamos para que el Señor les dé sabiduría y en lo que nos podamos involucrar, pidamos a Dios sabiduría también para saber cómo acercarnos, cómo dar nuestro apoyo. Porque el Señor está obrando a través de cada uno de nosotros, pero Dios quiere obrar en nuestras vidas siendo dependientes totalmente de Él. Ciertamente habrá situaciones, habrá cuestiones en nuestras vidas, dificultades, momentos de aflicción, momentos de dificultad, pero podemos estar seguros de que estamos en las manos de Dios. Y a través de la oración podemos tener esa paz. Nos dice Pablo en Filipenses 4, del 4 al 7, lo siguiente. Filipenses 4, del 4 al 7, dice así. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en acción de gracias, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Tenemos dificultades, tenemos aflicciones, tenemos incertidumbre. Pidamos a Dios su paz. Y su paz va a venir como resultado de nuestro caminar con Cristo. Nos dice aquí Pablo, regocijarnos en el Señor, ser bondadosos, en que esa bondad sea conocida, estar expectantes de la venida del Señor y llevar todo afán, todo aquello que nos preocupa en oración, con súplica, dice aquí, y con acción de gracias. Como resultado de esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La vida cristiana es una vida de fe, una vida donde estamos confiando y esperando en la obra de Dios, pero esa fe es activa, esa fe es viva. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, tomaremos decisiones, tendremos acción, pero el que está obrando es Dios. Así que oremos siempre, oremos en cada momento, antes de un examen, antes de un trabajo, estando tranquilos en nuestro tiempo que hemos dedicado a Dios. Si tenemos un tiempo libre también lo podemos dedicar a Dios, cuando salimos a correr, cuando salimos a hacer las compras, cuando tenemos un lugar especial para Dios, nuestro hogar, donde vamos a orar sin que nadie nos interrumpa. Todo eso está reflejando qué tanto anhelamos a Dios y nos está permitiendo estar siendo testigos del poder de Dios a través de la oración. Comúnmente decimos el poder de la oración. Sin embargo, más que nada, esa frase debería de ser el poder del Dios al que oramos. La oración en sí misma no es la que tiene poder. Otras religiones oran, pero esa oración no es que tenga poder. Nosotros oramos y hay poder ahí porque Dios es al que oramos, no por la oración propia, no por nosotros. Nosotros oramos confiando en el poder del Dios al que oramos, porque Él es el que va a actuar. Así que cuando oremos conociendo quién es nuestro Dios. Para ir concluyendo con el siguiente resumen, podemos recordar esto en la siguiente diapositiva. Podemos recordar los siguientes puntos. La prioridad a la oración refleja la dependencia que tenemos de Dios. Recordando esto que vimos en el primer punto, orar como prioridad. La oración refleja la dependencia que tenemos de Dios. Refleja cómo vemos su mandato, qué tanto le deseamos, qué tanto dependemos de Él. Recordemos eso, la prioridad a la oración refleja la dependencia que tenemos de Dios. Siguiente punto para recordar, en la siguiente diapositiva. Recordemos, la oración es un privilegio. Tomemos el privilegio de hablar con Dios como la gran cita divina. Cuando vamos a ver a alguien importante para nosotros, nos preparamos. Cuando vamos a ver a alguien que no hemos visto en mucho tiempo y que queremos, nos preparamos.
apartamos todo, hacemos ajustes para estar con esa persona. Dios es la gran cita divina, que está con nosotros día a día, pero también podemos dedicarle un espacio especial cuando tomamos la oración como el privilegio de hablar con Dios, como la gran cita divina. El siguiente punto que recordamos: seamos testigos de cómo Dios actúa con poder. La oración nos ayuda a ser más sensibles al proceder de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Tal vez no actúe como nosotros queremos que haga las cosas, pero actuará como es mejor que sean, para nuestro bienestar, para el bienestar de quienes lo aman y para su gloria. Finalmente, vamos a ir cerrando con la siguiente frase, con el siguiente pensamiento. A medida que conocemos más el corazón de Dios, le amamos más y le adoramos mejor. Por eso es importante que conozcamos la palabra, que escuchemos la oración unos con otros, que estemos en comunión, que este privilegio lo llevemos a la relación entre nosotros, preguntándonos: ¿cómo estás? ¿En qué puedo orar por ti? ¿En qué te puedo apoyar? Tomar estos tiempos para estar interactuando unos con otros y llevando las peticiones delante de Dios, y en nuestros hogares también llevar quizá una libreta para estar anotando las peticiones de nuestros hermanos y orar. Porque a medida que vamos conociendo más el corazón de Dios, a través de estas disciplinas que se estarán también viendo en estos domingos, podemos estar conociendo mejor el corazón de Dios, amarle más y adorarle mejor. Conozcamos en intimidad a Dios a través de la oración. No podemos amar correctamente a alguien que no conocemos. Si no estamos conociendo a Dios día a día, a través de la palabra, a través de la comunión unos con otros, necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer ajustes. Y en este año, en este aniversario que se está cumpliendo, podemos mirar atrás y ver cómo empezó la obra, cómo el Señor ha sido fiel hasta hoy, cómo el Señor ha sido fiel y ha traído a aquellos que desea que estén formando parte de esta comunidad de fe, para hacer su obra en las vidas de ustedes y a través de ustedes. Entonces, en este aniversario es una buena oportunidad para reflexionar. ¿Cómo podemos orar mejor unos con otros? ¿Cómo podemos llevar en oración a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes? ¿Qué tanto podemos hacer como iniciativas? Llevar una libreta y preguntar: ¿cómo vas? ¿En qué puedo orar? Promover reuniones de oración. La oración unos con otros tiene diferentes maneras creativas de ser, pero siempre recordemos la motivación. Hacerla como un mandato en obediencia a Dios, como un privilegio, y estando expectantes de ver el poder de Dios obrando, a Dios obrando en poder, conociéndolo en intimidad a través de la oración. Permítanme orar para concluir con el mensaje de hoy. Padre, gracias por este día, por esta mañana que nos has permitido estar aquí, por esta tarde ya que nos estás permitiendo vivir. Queremos exaltar tu nombre y agradarte con todo nuestro ser. Queremos que tú seas reconocido en todo tiempo, Dios. Queremos que tú seas honrado a través de nuestras vidas. Y gracias, Dios, porque en este año que permites cumplir a la Iglesia Bíblica Amat, tú te has mostrado fiel, tú has actuado en poder. Tú has usado a la congregación, al pastor Robero, a su familia, a cada uno de los líderes que forman parte de esta congregación. Los has usado también, Señor. Gracias por cada congregante que forma parte de esta familia de fe. Gracias, Dios, porque aún siendo de diferentes congregaciones, podemos gozarnos en lo que tú estás haciendo, porque somos hermanos en la misma fe. Somos tus hijos, que estamos en comunión contigo. Y gracias por el privilegio de orar. Ahora te pedimos que nos ayudes a pensar cómo llevar a cabo la oración unos con otros, interesándonos más en nuestros hermanos, conociéndonos mejor, preguntando aquello que podemos orar en la semana, pero que sea siempre con el motivo de amarte a ti y como una manera de amarnos unos a otros. Gracias, Dios, por este año más de vida que estás permitiendo a la congregación cumplir, y por los años que vendrán. Estamos seguros que mientras tú guías, tú sostienes
Así que dale sabiduría al pastor Roberto y al cuerpo de líderes que están con él, Señor, guiando a la congregación. Gracias por sus familias, de cada uno de ellos, por las familias de la iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo a través de ellos. Síguelos usando grandemente y levantando tu nombre a través de sus vidas. Gracias, Dios, por todo esto, por el privilegio de estar aquí. Y gracias porque tú nos escuchas y podemos orar con esa confianza de que tú actuarás conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por todo esto. Te alabamos y honramos y exaltamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicidades por este año más, por este aniversario. Que Dios les bendiga, mis hermanos.